Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Andrés Barrientos, desde Perspectiva Austral. Y el día de hoy vamos a hacer una profundización sobre el borde del Estado unitario descentralizado, ¿ok? Sobre este borde y que ya está plasmado en el anteproyecto de la Comisión de Expertos y que es necesario, a mi juicio, profundizar y discutir, porque creo que estamos creando un elefante blanco. El anteproyecto, en su capítulo 6, señala los aspectos relacionados con el gobierno y la administración local y regional. Los invito a leerlos para que lo discutan y también reflexionen sobre esta materia, investiguen las distintas materias de la discusión sobre el proceso de descentralización, sobre la desconcentración territorial, sobre desarrollo regional y un sinnúmero de materias que están relacionadas explícitamente con ello. El borde nos dice que el Estado va a ser unitario, tal como lo tenemos hoy y como lo vimos en el video sobre los 12 bordes, pero aún descentralizado también, sin especificar en respecto a la administración, a la descentralización política o a la descentralización financiera. En este articulado, lo que en nuestra constitución actual vigente nos dice claramente que la administración es descentralizada. Entonces, vamos al artículo 123 de la Constitución, del anteproyecto, y lo vamos a ver aquí, en el cual nos señala: el territorio de la República se organiza en regiones, provincias, comunas y territorios especiales. Eso es efectivamente lo que nos rige actualmente, es lo que hemos tenido en el desarrollo histórico del proceso de regionalización del país y también del establecimiento de la división político-administrativa. Pero, en este caso, la Constitución que nos rige en el artículo 110 indica, acá vamos al 110, para el gobierno de administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. Es decir, está diciendo claramente que es respecto a los efectos de la administración, nuestra constitución vigente. El artículo 123, segundo, nos dice que esta organización tendrá como objetivo la integración armónica y el desarrollo sostenible. Volvemos a este concepto que está asociado a los ODS de Naciones Unidas, y observará los principios de solidaridad y equidad territorial, pertinencia territorial, radicación preferente, coordinación y asociatividad, responsabilidad fiscal y provisión de tutela. Claro, la Constitución vigente en el artículo 111 indica que la administración superior de la región tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico. Esos tres. En este artículo del anteproyecto, como podemos ver, supone una serie de valores de talante político, además de eventuales variables que no indican quién tendrá la responsabilidad de medir o monitorear, ni siquiera qué se entenderá por cada una de ellas, lo cual claramente, como solidaridad, equidad territorial, pertinencia territorial, radicación preferente, coordinación y asociatividad, queda en el aire. Vamos al artículo 123 del anteproyecto, que está asociado al borde, en el numeral 3. Dice: los gobiernos regionales o gobiernos locales o municipalidades cuentan con las atribuciones necesarias para cumplir cabalmente con sus fines en los términos establecidos por la Constitución y la ley, para lo cual gozan de personalidad jurídica, patrimonio propio, debiendo colaborar armónicamente para la realización de sus fines. Las provincias constituyen
una división administrativa del territorio cuyas autoridades realizan solo funciones administrativas de gobierno interior. Efectivamente, en nuestra Constitución actual, en el artículo 111 se indica que gozarán de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio el propio gobierno regional. Y en el artículo 118 se establece la administración comunal diciendo que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. En eso estamos prácticamente similares. Ahora vamos al numeral 4 que dice la creación, supresión, delimitación y denominación de regiones, provincias y comunas, así como la fijación de las capitales regionales y provincias, serán materia de ley, la que deberá establecer criterios objetivos en función de los antecedentes históricos, sociales, geográficos y culturales, y contemplar formas de participación ciudadana. Dicha ley será iniciativa exclusiva del presidente de la República. Vamos un poco a la historia. Ya la reforma del año 2005, la reforma constitucional de la Constitución vigente, Ricardo Lagos eliminó el número de regiones en la Constitución y permitió aumentar la fragmentación o atomización territorial nacional con la creación de las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos y posteriormente la reciente creada Ñuble. División de otras comunas y nos indica que ahora, que en ese momento bastaba con una ley orgánica constitucional para continuar esta fragmentación territorial del país. Este anteproyecto de la Comisión de Expertos es aún más proclive a la fragmentación territorial. ¿Por qué? Porque bastará una ley simple, es decir, un quórum mucho más bajo en el cual se va a poder atomizar el país. Por ejemplo, en el caso de la región de Ñuble, esta tuvo un costo de implementación de más de 19.000 millones y que tuvieron que pagar todos los contribuyentes de Chile. Hoy esa cifra ya se estima en cerca de 33.000 millones de pesos para una nueva región, por ejemplo. Es decir, habrá una presión para más gasto público, siendo que no hay evidencia sustancial de mejoras en condiciones económicas y de productividad en dichas nuevas regiones creadas. De hecho, por el contrario, corren el riesgo de constituirse como territorios rezagados, cuya finalidad o dificultad, para acceder al desarrollo pueda ser aún mayor. Y es más, se ha tendido a crear una bimodalidad entre algunas que son más desarrolladas y otras más rezagadas o menos desarrolladas, ¿no? Profundizando las brechas y las disparidades regionales, lo cual es peor para el desarrollo de nuestras regiones. Aumenta la brecha probablemente y la inequidad regional. Mientras los políticos chilenos abren mecanismos y presionan por la fragmentación o aumento de la burocracia subnacional, otros países van en el sentido contrario y eso es importante que lo tengamos en consideración. Entendiendo claramente las diferencias que tenemos con otros países, en tanto su régimen político, su división político-administrativa, etc., podemos destacar que hay reformas administrativas que suponen un camino muy distinto para la administración más eficiente, más transparente, con menor corrupción, como es el caso de Dinamarca, Noruega, Austria, Suecia o Estonia. De hecho, el tamaño de las comunas y en especial su población es importante también para fortalecer el sistema democrático, porque esta se relaciona además directamente con la división político-electoral. Y eso es algo que, al parecer, en la Comisión de Expertos no se ha tratado en profundidad. Vamos a algunos ejemplos. Suecia en 2015 redujo de 2.282 a 286 gobiernos locales, mediante 2 reformas administrativas graduales y con incentivos claramente para ello. En Estonia, el año 2017, se acordó una gran reforma territorial que pasó de 213 a 79 gobiernos locales.
El caso de Dinamarca, 1387 a 98. Noruega, de 744 a 443. Escocia, de 432 a 65. Bulgaria, de 2178 a 255, entre otros. Mientras Chile continúa aumentando el aparataje estatal con más ministerios, más subsecretarías, más superintendencias, más comunas, más regiones, etc. Más diputados, más senadores. Y quizás que otras cosas más. Entonces, aquí una reflexión que creo que también es importante señalar es que ante la falta de crecimiento, una baja productividad, estancamiento en los salarios, no tenemos ninguna propuesta innovadora sobre, por ejemplo, creación de zonas especiales de desarrollo económico o modernización de las zonas francas para Chile, que eso vengo hablando hace ya casi 10 años respecto a esta materia. Hemos hecho algunos estudios, hemos publicado algunos libros sobre esta materia, de que estamos en serias deficiencias en esta materia de actualización de estas materias. Tenemos el informe del Banco Mundial que se hizo sobre la evaluación de las zonas francas de Chile, y así, un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, recientemente se presentó una reforma a través del presidente Lasso, donde se puede generar una constitución de una zona especial de desarrollo económico, zona franca, donde lo podrá solicitar las partes interesadas, iniciativas de instituciones del sector público, de los gobiernos autónomos descentralizados o por parte de la iniciativa privada. Clave. Y además en el territorio nacional. Aquí solo se ha pensado el desarrollo de estas zonas especiales en regiones alejadas del centro del país, o solo en la concepción de lo que han tratado de llamar zonas extremas fronterizas. Algo similar también ocurrió con la reforma de zonas francas 2.0, presentada por el presidente Iván Duque en Colombia, y claramente el presidente Petro actualmente quiere desmantelar. Sí, al socialismo del siglo XXI no le interesa poder promover una economía próspera, el desarrollo y incrementar el bienestar, los salarios de las personas. Solo buscan la redistribución del poder. Vamos a pasar ahora al artículo 124. Se nos dice que el Estado promoverá la integración armónica y el desarrollo sostenible entre los diversos gobiernos regionales y locales. La ley establecerá mecanismos de solidaridad y equidad entre estos, atendiendo las circunstancias que dan cuenta de las especiales características de algunas zonas del territorio nacional. Nuevamente, entramos al concepto de desarrollo sostenible, que lo vimos en parte de unos videos anteriores que publicamos en el canal. Es decir, nuevamente llevamos a rango constitucional los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Más claro que el agua. Vamos al artículo 125. El Estado reconoce la heterogeneidad de su territorio y de sus diversas regiones y comunas. Bueno, este es un tema que yo creo que es muy positivo, que se incorpora en el anteproyecto. No todas las cosas son negativas, por supuesto, pero que es algo crucial, a mi juicio, para mejorar la calidad de las políticas públicas con una perspectiva en el desarrollo de las municipalidades del país y de las regiones, que son muy distintas en territorio, en idiosincrasia, etc. Entonces, ahí ese artículo a mí me parece que es una novedad, es interesante y se hace cargo de la realidad territorial del país, que eso es importante porque hasta el momento ese centralismo exacerbado, que podríamos decir, en ciertas materias, no permite hacer políticas públicas tan focalizadas. Vamos al numeral segundo, al número 2 del 125, del artículo 125.
Bien, dice, es deber del Estado considerar dichas realidades territoriales en el diseño e implementación de políticas públicas y en la transferencia de competencias y recursos. Vamos viendo este tema. Es deber del Estado considerar dichas realidades territoriales en el diseño e implementación de políticas públicas. Perfecto. Eso me parece que es muy positivo porque obviamente uno no puede diseñar una política pública completamente generalizada para todo el territorio nacional, entendiendo que hay necesidades distintas, hay capacidades diferentes, entre otros. Pero lo que salta a la vista como algo que puede generar ciertas alarmas es el fenómeno de transferencia de competencias. ¿Ya? Vamos a entrar un poquito en eso. Considerando el punto anterior que hablamos, es importante que la realidad territorial considere las políticas públicas, focalizadas y con pertinencia territorial. Eso va a implicar que éstas tengan un diseño con mayor precisión en el lugar donde se quiere ejecutar. Sin embargo, como decíamos, en materia de transferencia de competencias hay ciertas alarmas que tenemos que encender. ¿Por qué? ¿Se hablará de descentralizar asimétricamente? ¿Cómo se concebirá el incremento del aparataje público y la carga para los contribuyentes en esta materia? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va a evaluar? La experiencia internacional muestra que la evaluación ex ante es muy importante para previo a hacer una transferencia competencial. Bueno, la transferencia de competencias es competencia, valga la redundancia, del presidente de la República. Y se hace a través de una ley orgánica constitucional, según nuestra constitución vigente. Con una ley orgánica constitucional se hace una transferencia de competencia. Esto está en el artículo 114. Y está explícito para los gobiernos regionales, no los gobiernos locales. Esto podría suponer el desborde del aparato estatal y el desmembramiento del Estado, entendiendo las limitaciones que ya actualmente tenemos. Vamos al punto 3 del artículo 125. La ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución en las regiones y comunas, y especialmente en aquellas con presencia significativa de población pertenecientes a estos. Lo vimos en el video que les recomiendo que vean sobre los primeros 4 bordes que analizamos con mayor profundidad. Entonces vemos que este número es una derivación del borde número 4. Hay un quiebre efectivamente con la igualdad ante la ley y se establece un sistema de privilegios que no dice cuáles, pero lo deja abierto, habilitante. ¿Habrá diferentes derechos en distintas regiones y comunas? Surgen esas dudas al leer este artículo. ¿Cómo sería eso? Vamos ahora al artículo 126. Señala, la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el gobierno local sobre el regional y en este último sobre el nacional, sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución y las leyes reserven al gobierno nacional. Solo aquellas funciones que no pueden ser asumidas con la debida eficacia y eficiencia por el nivel local o regional deben recaer en la competencia del gobierno nacional. Aquí claramente vemos que sobre esta temática no va a haber una ley orgánica constitucional. Se baja el quórum. Va a bastar una simple ley y partiremos también por una subsidiariedad territorial que parte desde el gobierno local hacia el nacional. Y aquí surgen algunas dudas. ¿Cuál es la evaluación técnica para poder determinar de una pincelada este sistema de subsidiariedad territorial? ¿Cuándo, cómo se va a establecer? ¿Cuáles son las competencias que realmente pueden tener una capacidad de ser llevadas a cabo por un gobierno local, una municipalidad, o un gobierno regional o nacional? Esa discusión
está abierta. Podrían preguntarse cómo se ha manejado el sistema de transferencia de competencias de los gobiernos regionales, de los 16 gobiernos regionales. Es una invitación para que vean, investiguen, escuchen qué ha pasado con eso, con la ley de fortalecimiento de la regionalización. ¿Qué pasa con las competencias actuales? ¿Cómo se están evaluando? ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación? ¿Qué competencias están pidiendo distintos gobiernos regionales al gobierno nacional? ¿Cómo está siendo llevado a cabo el manejo presupuestario de las competencias dadas? Unas con presupuesto, otras sin presupuesto. ¿Cómo serían administradas las diferentes competencias a nivel de los 345 municipios del país? Que en gran medida, y lamentablemente, son deficitarios en su gestión y en su eficiencia. Hay algunas mediciones y estudios que se han hecho para tratar de entregar una medida de la eficiencia municipal. Y no han sido positivos. ¿Alguien en el aparato público establecerá el criterio para medir dicha eficiencia desde el nivel central? ¿Dónde va a estar esa facultad? ¿Quién lo va a medir? ¿Quién planteará eso? Es importante también destacar cuáles han sido los problemas de la Unión Europea en el establecimiento de este tipo de subsidiariedad territorial. Hay mediciones y hay también muchas preguntas respecto a esa materia. Artículo 127 dice que los organismos e instituciones del Estado en sus diversos niveles de gobierno deberán actuar de manera coordinada, colaborativa para consecución de sus fines, fomentando la cooperación y evitando la duplicidad o interferencia de sus funciones. Claro, ¿quién va a evitar la duplicidad o interferencia de sus funciones cuando estamos descentralizando totalmente y cuando estamos pidiendo competencias y que pueden superponerse unas de otras? ¿Quién lo va a determinar? ¿Dónde están las discusiones? ¿Dónde están las mediciones sobre estas materias? Donde tenemos discordancias entre distintos servicios, ministerios, organismos locales y organismos regionales. Interesante. En el artículo 127 también creamos dos soviets nuevos en el lenguaje político de la Unión Soviética. Dos soviets nuevos, que es el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Alcaldes. Claramente eso puede ser positivo porque es una instancia de coordinación, de implementación de buenas prácticas, etc. Pero el lenguaje de fondo político es nuevos soviets para el Estado de Chile. En el artículo 128 se señala que ningún nivel de gobierno podrá ejercer tutela sobre otro sin perjuicio de la aplicación de los principios de coordinación, asociatividad y de solidaridad. Las competencias transferidas de forma definitiva a un gobierno regional o una municipalidad no podrán ser revocadas, salvo excepciones legales. Entonces aquí lo que vemos es que se confirma que la transferencia de competencias desde el gobierno central podrá ser para un gobierno regional o municipal, local. Y además fija el principio de irreversibilidad, que esto a mí me parece que es grave. Aunque estas, si acaso fuesen medidas, monitoreadas o evaluadas, no hayan cumplido con los objetivos. Irreversibilidad, te lo están diciendo. Y las competencias en el artículo 114 de la Constitución vigente, en esta, señala que pueden ser de carácter temporal en materias de ordenamiento territorial, fomento productivo, desarrollo social y cultural. Las delimita. En este articulado del artículo 128 del anteproyecto podrán ser cualesquiera al no explicitar. Si has llegado hasta aquí en este video, no te quito más de 4 segundos, dale me gusta y comparte con todos tus amigos. Estaremos muy agradecidos desde Perspectiva Austral. Bien, nos vamos al artículo 129. ¿Qué nos dice el artículo 129? En el numeral 1 dice: la ley institucional deberá establecer la forma y el modo en que se transferirán las competencias a los gobiernos regionales y municipalidades, así como las causales que habiliten a nivel nacional para ejercerlas en subsidio.
serán de competencia a nivel nacional todas aquellas funciones que no estén entregadas de manera expresa, sea por la Constitución o la ley, al ámbito de competencia de los gobiernos regionales y municipalidades. ¿Ok? Bueno, si esto se materializa, queda claro que tendrá que darse más atribuciones, más recursos y crear una mayor burocracia dentro de lo que hoy tenemos como Secretaría Ejecutiva y el Consejo de Evaluación de las Competencias, es decir, con profesionales a tiempo completo, lo que hoy tiene por decreto algunos especialistas que son nominados por los gobiernos regionales, 3, 5 máximo hoy, y que lidera actualmente el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, según este decreto que es el 291, publicado el 18 de enero de 2023. Entonces vamos a tener que crear una nueva institucionalidad, probablemente con todo este tipo de transferencia de competencias, porque no va a dar abasto. Podría ser quizás esta instancia para discutir seriamente el establecimiento, por ejemplo, o discusión de macroregiones con mayores competencias para dichas formas de gobierno subnacional, aprovechar de fusionar instituciones y autoridades que se encuentran desconcentradas hoy en el territorio, que dependen de los ministerios sectoriales. Esa discusión me gustaría verla. Del mismo artículo 129, en el numeral 2, dice que los gobiernos regionales y locales podrán solicitar al presidente de la República la transferencia de competencias conforme al procedimiento que establezca la ley institucional. Lo mismo a lo señalado anteriormente. Esto se traducirá en un eventual desmembramiento del aparato público. La institucionalidad, tal como la conocemos, desaparece. Para avanzar a este tipo de procesos debe existir, desde mi perspectiva, una exhaustiva y profunda evaluación ex ante de lo que eventualmente se podría transferir. Por otro lado, si no está claro dicho proceso de evaluación, puede que la cura termine siendo peor que la enfermedad. Hoy eso no está claro, ni siquiera con el proceso de transferencia de competencias abreviado que se tiene o se viene implementando desde la ley y la administración del gobierno anterior, de la administración anterior. Si bien la descentralización asimétrica podría fortalecer capacidades de los gobiernos subnacionales, si consideramos la situación institucional latinoamericana y la chilena propiamente, los riesgos de adoptar esta concepción de Estado descentralizado toman una mayor relevancia, que es importante decirle a los chilenos. Dichos riesgos se pueden resumir en una falta de claridad para los ciudadanos sobre los procesos y la institucionalidad. Y además, sobre este tipo de reformas, una mayor complejidad en los costes también de coordinación. Problemas de rendición de cuentas y transparencia. Aumento de disparidades territoriales y, en casos más complejos, provocar efectos como secesión y autonomía. A eso vamos a estar afectos, porque es una constitución habilitante. Ahora, si nos preguntamos un poco más allá, si queremos desarrollar específicamente las regiones, buscar mecanismos de desarrollo, competitividad, de desarrollo productivo. ¿Qué hay de la competitividad regional? ¿Qué hay de eso? Ni una sola mención. En la Unión Europea, por ejemplo, la competitividad regional ha sido un tema central para la mejora de los gobiernos subnacionales, estableciendo y anclando procesos, procedimientos y políticas de mejora para la competitividad. Chile tiene su índice de competitividad. De hecho, fui uno de los impulsores en el año 2021. Pero los actuales sostenedores de políticas no tienen ninguna intención de promover el desarrollo y el progreso, según lo estamos viendo. Tenemos distintos índices de competitividad regional, se vienen haciendo desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional hace muchos años atrás, en gobiernos de la concertación, pero no se ha sabido sacar provecho. Además, vamos a ver también lo que dice el artículo 142. La ley de presupuestos deberá propender a que progresivamente una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos regionales y locales. Progresivamente. ¿Quién lo establece? ¿Cómo lo establece? ¿Cuáles son los plazos?
Nada. ¿Qué pasa si no se cumple? Nada. Artículo 144. La ley podrá autorizar que se apliquen sobretasas a determinados tributos que gravan actividades o bienes de identificación regional o comunal, dentro de los marcos que la misma ley señale por el gobierno regional o municipalidad. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Vamos a aumentar la carga tributaria sobre tributos de lo que tenemos hoy? Royalty, la minería, aumento de los impuestos corporativos, impuestos a los super ricos, toman su capital, se lo llevan para afuera. Hoy a un clic. ¿Vamos a seguir expulsando a las personas que crean riqueza del país por la fuerza de decretos, de leyes? Esa progresividad de la que hablan. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo realmente de promover la competitividad, del desarrollo, de mejorar, establecer zonas especiales? Se está creando un puerto en Tierra del Fuego, argentinos, con China. Ley de zonas francas 2.0, Colombia. Profundización de las reformas de las zonas francas en Costa Rica, con un importante porcentaje del PIB. Ecuador, ahora con esta reforma que comentamos anteriormente. Pues bien, esos son algunos aspectos y artículos que me gustó haber analizado el día de hoy brevemente para que ustedes se vayan haciendo una idea que la actual Constitución nos da una cancha muy importante para poder mejorar la perspectiva territorial del país. Sin embargo, necesitamos hacer varias mejoras. Yo rescato el tema de la heterogeneidad territorial que se plantea en el anteproyecto. Sin embargo, la concepción filosófica que hay detrás, dentro de la propuesta de este anteproyecto basado en el segundo borde, me supone muchas más dudas respecto a este proceso. Las cosas sustanciales no las estamos hablando. El desmembramiento del Estado, la atomización territorial, la falta de accountability, son temáticas que debiésemos tratar en profundidad y estar discutiéndolas seriamente. Hoy estamos viendo una reforma que pretende que los gobiernos regionales se endeuden. Y eso definitivamente estamos haciendo que el Leviatán, este Estado, siga aumentando su poderío, siga aumentando y trabando el desarrollo, la inversión, la innovación, entre otros. E imagínense que cómo está el Estado hoy, con un Estado subsidiario, cómo va a estar con un Estado social. La presión tributaria enorme que va a haber. La presión para seguir judicializando derechos, cuando ni siquiera estamos creando riqueza. Por eso, yo no me pierdo y, como hemos dicho, yo me quedo con esta. Que tengan una muy buena jornada. Andrés Barrientos, de Perspectiva Austral.